dedicar al arte porque es algo que nos gusta. Hay un ilicitano, él es Juan Fuster, que lleva pues toda su vida dedicado al dibujo, pero también al arte contemporáneo. Él comenzó sus estudios de diseño gráfico en Alicante, luego estudió Bellas Artes en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos. Ha pasado largas temporadas en Londres últimamente. Ha estado durante 10 años, una década, al frente con la Fundación Pascual Rosa Aguilar, al frente de la Galería Mustang, Art Gallery Mustang, que le sirvió para acercar ese arte contemporáneo a la sociedad, pero sobre todo le sirvió para desde ese proyecto realizar otros muchos más colectivos con más artistas de la provincia y del país. Él fue uno de los primeros que apostó por las residencias de artistas en la Comunidad Valenciana, y una de sus residencias, A Quemarropa, que se constituyó antes de la pandemia, fue la primera. Ahora hay otras, muchas más. Luego, en pandemia, también constituyó online otra residencia para artistas. Y ahora, en estos momentos, después de sus talleres pedagógicos y después también de llevar a cabo festivales en Alicante sobre el arte, ahora acaba de autoeditar este libro, Cuadernos del Apocalipsis, un libro que lo ha hecho él en su taller de arte, donde intercala 8 microrrelatos de gente, de escritores de todo el país. Uno de ellos es Eduardo Boix, ilicitano, crítico literario en el diario Información, y prologa este libro María Zaragoza, premio Azorín de 2022, lo que nos da una muestra de la categoría de los textos que ilustran sus dibujos a tinta china sobre papel, unos dibujos que le inspiró sus temporadas en Londres, y concretamente sus temporadas o sus paseos por uno de los barrios más exclusivos o quizá más románticos de la capital londinense, Hampstead, porque antes de este libro también editó otro con dibujos y con textos de ese barrio romántico donde nacieron pues grandes personajes de las letras mundiales, como el poeta John Keats o pintores del romanticismo del siglo XIX, o el Sigmund Freud, por ejemplo. Estamos hablando de Hampstead, de una inspiración que le ha llevado a estos libros, que concretamente Cuadernos del Apocalipsis, pues lo va a presentar en Elche el próximo 12 de diciembre en Albado Perruquería, Albado 3 Perruquería, en el mismo centro de la ciudad. Juan Fuster, buenos días. Buenos días, ¿cómo Bueno, estás? tenemos que decir, se me ha olvidado algo muy importante, y es que estos libros, tus primeras publicaciones, firmas con un seudónimo, John F. Jr. ¿Por qué? Pues porque yo tengo una carrera muy larga como gestor con Art Mustang y con la Asociación de Artistas de A Quemarropa, donde realizamos. Y cuando salí de la fundación y empecé a hacer otras cosas, bueno, en realidad paré de hacer arte durante un tiempo y poco a poco fui volviendo a dibujar. Y decidí que tenía que distanciarme un poco de esa labor de gestor. Y además quería hacer algo un poco especial, en el sentido de que quería que toda esta obra que hago, que está muy relacionada con todas mis referencias cinematográficas, mis referencias de cómic, mis referencias de novela, de ficción, sobre todo de ficción, porque toda esta obra es una obra con un carácter narrativo, como la ficción que vemos en las series de televisión y todo esto, pues quería como crear un alter ego que fuera como una especie de director que va creando pequeñas películas que en realidad son dibujos con ciertos argumentos detrás. Sí, aquí estamos viendo lo original también del libro. En estas imágenes podemos decir que no solo alternas textos narrativos, microrrelatos de gente muy buena, sino que tus dibujos los duplicas porque se pueden recortar. Exacto. El lector puede recortar los dibujos y enmarcarlos. Estás también regalando no solo literatura, ciencia ficción, además hay relatos muy cómicos, ¿no? Todo alrededor de lo que es el apocalipsis, que al fin y al cabo es el fin de todo. Juan, pues este otro yo del pintor, este alter ego de
de John F. Jr., ¿por qué la tinta china? ¿Por qué el blanco y negro? ¿Y por qué Hampstead? ¿Por qué este paisaje de este barrio londinense? Bueno, Hampstead llega a mí hace muchísimos años, esto lo he explicado un montón de veces, pero seguramente mucha gente todavía no lo ha oído. Llega a mí hace muchísimos años cuando yo estaba en Boston estudiando, porque yo entonces no teníamos internet, no teníamos móviles, o esto estaba empezando, ¿no? Estamos ya hablando del 93, del 94, y entonces a mí me interesaba mucho un pintor que se llama John Constable. Claro, del barrio. Y, del barrio. Y vivió en Hampstead durante mucho tiempo, pero ya no porque vivió, sino porque yo me compré un libro, porque quería realmente conocer su pintura bien y tenerla al lado en mi taller para poder ir mirando e ir curioseando, y en muchísimos cuadros ponía vista desde Hampstead, el molino de Hampstead, y entonces cuando un día hago un viaje a Londres, hace mucho tiempo ya, el primer viaje que hago a Londres, uno de mis rutas es irme a Hampstead y ver qué es ese barrio, ¿no? Y luego ya pues vas descubriendo pues que, no sé, gente como Keats, has dicho tú, pero un montón de escritores, también Sigmund Freud fue su refugio cuando salió de Alemania en Hampstead, pero un montón de científicos, es un barrio que debía de ser una especie de las afueras de Londres en aquella época. Muy bonito, es precioso, lleno de casas protegidas y tal, y entonces cuando empecé a dibujar, empecé haciendo unos dibujitos sobre Hampstead, que eran como plumillas muy, muy sencillas de edificios de allí, pero me sabían a poco. Entonces empecé a meter pues cosas muy extrañas que pasaban en el barrio, y de ahí surgió Hampstead Silly Toons, que es el libro anterior a este. Claro, Silly Toons, que son historias absurdas, sí, ¿no? Sí, exactamente. Vale, y esas cosas acaban con esta explosión, ¿no? Aquí el color naranja y el color verde fosforito, que por cierto hay que decir que todo esto te lo has currado tú en tu taller artístico. Sí, todo. Sí, esto es a ver, la serigrafía también la haces tú. Sí, hay una cosa que para mí es muy importante cuando hago una publicación. O sea, yo no quiero hacer un libro y ya está. Quiero que la gente se lleve a casa una extensión de mi trabajo. Entonces quiero que tenga algo siempre manual. Entonces, en el caso de Hampstead, por ejemplo... Sí, ese es el primer libro. Sí, quiero abrirlo para que la gente lo vea, para que entienda este concepto, ¿no? Que es el de que no solo te das un libro, sino que tienes siempre, en este caso, corté yo las portadas del librito y serigrafiamos lo que es el título. Y luego ya tiene la tripa dentro, con todos los dibujos... no sé si lo estoy haciendo bien, ahí está. etcétera, con todos esos paisajes de Hampstead y esas locuras que yo voy metiendo por Luego todos sitios, de las locuras, etcétera. Sí. Y entonces cuando surgió Cuadernos del Apocalipsis, que yo no sabía que iba a surgir Cuadernos del Apocalipsis, yo en realidad estaba haciendo una serie que no era ni una serie, era un dibujo que estaba haciendo en un apartamento en Poplar, que es una zona del este de Londres, y hago este dibujo, luego vengo a España, hago otros dibujos y empiezo a ver que esto tiene un power, ¿no? Esta forma de dibujar, porque yo realizo... O sea, si aquí yo utilizaba escenarios reales en Hampstead, en el caso de Cuadernos del Apocalipsis, los escenarios son más extraños, son menos identificables, y la idea era como crear... La serie se llamaba Les Paráboles, y era como darle un aspecto muy simbólico y muy bíblico, como del final del mundo, ¿no? Como que hubiera una energía como muy arrasadora, ¿no? En los dibujos. Y se fue creando esa serie, y cuando ya tenía más o menos la serie acabada, igual me faltaba un par de dibujos, surgió vamos a llamar a escritores, vamos a crear algo más, y entonces ya surgió el título, Cuadernos del Apocalipsis, que iba a englobar mejor todo. Y surgió tu alter ego. Porque, vamos a ver, el arte a ti te ha servido, Juan, primero para ser ecologista, ¿no? Para decirle al mundo que con el material reciclado también se puede convertir en algo bello. Bueno, de hecho, el festival que creaste precisamente es sobre sostenibilidad y arte. Sí, el festival que creé con mis compañeras de la asociación A Quemarropa, con Miriam y con Ana, ellas sí que están mucho más involucradas que yo en esto, pero
a ver, yo también tengo mi sensibilidad sobre el tema, era un festival sobre arte y sostenibilidad, donde se trabajaba mucho con artistas, con comisarios, con curadores que enfocan el arte a esta parte de... sí, como denuncia social, sí, de que hay que cuidar el planeta. No solo denuncias, sino trabajos que tienen que ver con la naturaleza mucho también. La naturaleza, que está muy presente también en tus dibujos de tinta china, en papel. Sí, sí. Yo creo que es todo la naturaleza de lo que somos, ¿no? Nos convertimos en naturaleza cuando morimos. Bueno, pero es que quería hacer esa diferencia, dime. Juan, ¿no? De el arte siempre con la sostenibilidad en tu primera etapa. Y ahora que estás en esta segunda parte con dibujo en blanco y negro y con otro seudónimo, el John F. Jr., ahora estás hablando del fin del mundo. ¿Esto qué significa? ¿Que que estás riéndote de lo que realmente somos las personas? No es que me esté riendo, pero a ver, está claro que un día desapareceremos, ¿no? Claro. Esto era así. Yo, mira, en el prólogo de María Zaragoza es muy bonito porque ella habla de esto. Ella habla un poco de que no somos indispensables, ¿no? Y de hecho los dibujos en el libro lo que proponen realmente no es un fin, o sea, es un principio de otra cosa. Yeah. Esa es un poco... O sea, lo que proponen es un mundo pues, que no está a lo mejor regidos por unas normas que planteamos los humanos, sino por otras normas. De todas maneras, el libro es muy de ficción, porque yo utilizo... Siempre me interesa mucho, tanto en Halstead como en este libro, me interesa mucho la magia, me interesa la ciencia ficción, me interesa... a ver, yo estaba haciendo obra abstracta, estaba haciendo estas esculturas con materiales reciclados, dejo de hacer obra y empiezo a dibujar y a hacer estas cosas que hago ahora, y hay una razón muy importante, y es que yo echaba a faltar durante toda mi trayectoria artística el volcar todas mis inquietudes, digamos, entre comillas, literarias. Literarias o que vienen mucho del cine, que es algo con lo que yo he crecido. Yo he crecido con el cómic, he crecido con el cine, he crecido con una cantidad de influencias de baja cultura, que ahora ha pasado a ser alta, pero en aquella época era como la baja cultura, ¿no? En los 80 y los 90, y con la música, ¿no? Con el punk, toda aquella nueva ola de... Sí. Entonces todo eso quería ponerlo en algún sitio porque veía que era una parte de mí muy importante con la que yo crecí y no aparecía en ningún sitio. Pues te consideramos tenemos ya que poner el punto final, Juan, pero te consideramos un artista punk. Tú todo te lo haces y bueno, los dibujos son preciosos y sobre todo las locuras apocalípticas de John F. Jr. El 12 de diciembre presentará... En Albado 3. En Albado 3 presentará su libro y este mes también en Barcelona y en otros lugares más. Sí, vamos a no parar y estarán también los escritores, vendrán también los escritores. Y este libro no se vende en librerías, se vende en la página web. En la página web mía de John F. Jr. y hay un par de sitios aquí en Elche. Puedes ir a Yogdar, puedes ir a Art and Things y también en esta nueva librería que se llama La Manzanera también lo tienen. Vale. Pues muchas gracias, Juan. Y nosotros tenemos que poner el punto final, hemos llegado a las 12 y ya tenemos a nuestra compañera Rosa Lucas preparada para realizar su programa Entre Amigos. Bexa, Selecte Restaurant, Grupo Horizonte y la Casa de las Conchas han patrocinado este programa.